Les pido disculpas, un problemita técnico y tuve que cortar el video. Volviendo, vamos a arrancar de notificaciones expresas, vamos a retomar desde ahí. Volviendo a la diferencia, ahora vamos a hablar de notificaciones expresas. Entonces debemos recordar la diferencia entre las expresas y las fictas. Decíamos que la diferencia va a estar dada en que las notificaciones expresas efectivamente se va a dar ese acto de transmisión. Dentro de la notificación expresa habíamos hablado que teníamos notificaciones por cédula, notificación personal, por acta notarial, telegrama, edicto, radiofusión, en fin. Bien, debemos dejar en claro una diferencia que está entre notificaciones por cédula y notificación personal. El artículo 135 del Código Procesal comienza hablando de notificación por cédula personal de manera indistinta, pareciera, pero la realidad es que son dos medios de notificación distintos, separados. La notificación personal se produce en el expediente y se deja constancia del mismo, y esta constancia es firmada por la parte o por la persona notificada. Es decir, que la misma persona percibe por sus propios medios, por su propia percepción, esa resolución. Un claro ejemplo de ello es en una audiencia cuando las partes piden un cuarto intermedio porque puede haber alguna posibilidad de alguna conciliación. Entonces se deja sentado en el mismo acta de esa audiencia que la próxima audiencia será una fecha X, de la cual quedan notificadas en el presente. Generalmente se le pone así, quedando en presente, quedan las presentes notificadas en este acto, o quedan en este acto todas las partes notificadas. Bueno, la redacción propia de cada tribunal, y esa acta es firmada por la parte. Ahí estamos ante un claro ejemplo de una notificación personal. Distinto es la notificación por cédula. La notificación por cédula va a ser aquel medio, aquel acto procesal de conocimiento por el cual se envía un documento, se envía una cédula, que la cédula es el documento suscripto por la parte, por el secretario, el juez, puede ser el representante, el abogado, un síndico. Bueno, se envía un documento suscrito por alguna de estas personas a otra, bueno, a la persona que se quiera notificar, que puede ser otra de las partes, puede ser algún tercero. Se le notifica una determinada resolución judicial. Y este diligenciamiento va a ser realizado por los auxiliares de justicia o por los sistemas informáticos, como veremos luego con las cédulas electrónicas. Bien, esta cédula va a ser enviada al domicilio, que puede ser al domicilio de la persona que se quiere notificar, que puede ser el domicilio real si estamos ante por ejemplo, el traslado de la demanda, o ante alguno de los supuestos que específicamente van al domicilio real, o puede ser al domicilio constituido. Bien, debemos dejar en claro que en principio este tipo de notificación está restringido y limitado a los incisos enumerados en el artículo 135. De todas maneras, decimos que en principio está restringido, ya que en el último inciso, es decir, en el inciso 11 de ese artículo, se abre un poco el juego, ya que permite que sea también notificada por cédula toda aquella resolución que a consideración del tribunal deba ser notificada por este medio. Debe quedar en claro que esa resolución debe estar justificada porque se aparta del principio general. Bueno, luego el artículo 135 bis nos dice que todos los actos que sean notificados por cédulas también pueden ser por acta notarial y por los medios electrónicos. Vamos a ver luego que yo les decía que la notificación por cédula es aquel medio por el cual se envía un documento al domicilio de la parte que se quiere notificar, que puede ser por medio de los auxiliares de justicia o los sistemas informáticos. Les comentaba esto se da respecto a las notificaciones electrónicas, y en ese caso hay un domicilio electrónico constituido. Vamos a hablar luego de las notificaciones electrónicas, así que
dejamos para aquel momento la explicación. Siguiendo con este tipo de notificaciones, vamos a hablar del contenido de las cédulas. El contenido de las cédulas es bastante sencillo, está determinado en el artículo 136 y nos habla del nombre, apellido de la persona a notificar, tiene que estar el domicilio de la persona, el juzgado ante el cual tramita, el expediente, es decir, los autos, la resolución que se quiere notificar y el objeto de la notificación de manera clara si no hubiese estado claro en la resolución. Además, se determina que en caso de acompañarse copias, las mismas deben estar detalladas en esa cédula. Bueno, siguiendo con el Código Procesal, el artículo 137 nos habla de las personas que están autorizadas para firmar la cédula. Bastantes de ellos lo van a ver, es el letrado patrocinante, el apoderado, el síndico, el tutor, el secretario, el juez ante determinados casos. Siguiendo con este tipo de notificaciones, vamos a hablar ahora del diligenciamiento. Es bastante sencillo, lo van a encontrar regulado entre el artículo 138 y el artículo 141, pero sí debemos dejar en claro tres puntos específicos. Por un lado, respecto a los procesos de capacidad de las personas, como está en juego cierto el decoro, lo que determina el código que en esos casos las notificaciones sean enviadas en un sobre cerrado, la resolución dentro de un sobre cerrado para evitar la divulgación de esa información. Por otro lado, hay un caso específico que es el traslado de la demanda. Yo les comenté hace un rato que el traslado de la demanda debe ser al domicilio real. Bien, acá vamos a encontrar lo que se llama la doble concurrencia. ¿En qué consiste? La doble concurrencia se infiere del segundo párrafo del artículo 339 y en definitiva a lo que hace referencia es que el oficial notificador deberá comparecer al domicilio notificado. En caso de no encontrar a nadie, dejar aviso de que irá al otro día para dejar aviso en la puerta, perdón, de que irá al otro día a efectos de regresar al otro día y poder notificar. Eso vuelve al segundo día. Si encuentra a alguien ya le deja la cédula. En caso de no encontrar a nadie, ya ahí la deja pegada en el acceso a la vivienda, que en el caso de los edificios podría ser en el acceso al mismo. Entonces tiene que quedar en claro que la doble concurrencia hace referencia a este fenómeno, a esta circunstancia particular que se da en el traslado de la demanda, que en caso de no encontrar al demandado se debe dejar aviso que se concurrirá al otro día a efectos de poder notificarlo efectivamente al mismo. También hay una particularidad que se da contrario sensu del último párrafo del artículo 339, que es la notificación bajo responsabilidad de parte. Sucede que en la práctica muchas veces el mismo demandado manifiesta no vivir en ese domicilio, o alguna persona que vive manifiesta que el demandado no vive en ese domicilio, y de esa manera se torna imposible notificar la demanda. Cuando la parte actora efectivamente sabe que está ahí, que esa persona vive ahí, puede pedir que se notifique bajo responsabilidad de parte. Esto quiere decir que se va a notificar en ese domicilio y en caso de comprobarse luego que el domicilio era incorrecto, además de caer, o sea, se va a producir la nulidad de todo lo actuado y las costas van a correr por carga de esa parte que fue el que solicitó bajo su propia responsabilidad. Bien. Después, respecto a lo que es el diligenciamiento, no hay mucho más en este tema. Vamos a hablar luego de las notificaciones electrónicas, que son las que más se utilizan. No obstante, como les decía, en el Código Procesal del artículo 135 al 141 está bastante claro todas esas particularidades. Cualquier cosa quedo a disposición para alguna consulta.
El artículo 142 nos habla de la notificación personal, lo cual ya hice mención. Después vamos a tener también la notificación por telegrama o por carta de documento, que van a poder darse salvo el traslado de la demanda, la reconvención, la notificación para absolución de posiciones y la sentencia que no van a poder ser por este medio. Y esa es la particularidad que tienen. Después el artículo 135 nos habla de otro medio que es la notificación por edictos. Esto se da ante casos de personas inciertas o cuando se ignora el domicilio de la persona. De todas maneras, para que se dé este tipo de notificación no es simplemente pedir por edictos y automáticamente se concede, sino que se debe justificar de manera previa con información sumaria no poder conocer el domicilio, aunque en Río Negro también está la posibilidad de una declaración jurada del patrocinante letrado de la parte de que ha intentado, que ha realizado la información sumaria o ha intentado acceder al domicilio, o sea, tomar conocimiento, perdón, del domicilio y le ha resultado imposible. Es importante destacar que la notificación por edicto se publica en el boletín oficial y según el código nos habla de un diario de circulación. La realidad es que en el año 2018, por la acordada 04 del 2018, el Superior Tribunal de Justicia dispuso dentro de la página del servicio web, que van a ingresar en juzrionegro.gov.ar, dentro de la página del Poder Judicial, una sección que son edictos, entonces se publican en el boletín oficial y en la página web del Poder Judicial. También, bueno, el código les habla en el artículo 148, la notificación por radiofusión, que tampoco presenta mayor complejidad. Hay sí una manera de notificación bastante particular, que es la notificación por circular. Esto solamente se va a dar en el proceso de mensura, que es un proceso que se estudia luego en la materia, por lo cual no vamos a entrar ahora. Simplemente tengan en cuenta para cuando se vea ese proceso que en ese caso a los dueños de los linderos de los terrenos colindantes se los va a notificar por medio de esta circular que lo hace el agrimensor una vez que ha aceptado el cargo. Bien, antes de hablar de la notificación electrónica, vamos a hablar de lo que es vamos a hablar ahora mejor de la notificación electrónica y luego vamos a hablar de las nulidades. Como yo le explicaba anteriormente, la notificación en Río Negro también se puede dar por medios informáticos. Y esto fue regulado en el año 2018 también por el STJ por la acordada 5. En realidad estaba en la acordada 2 del 17, pero por la acordada 5 del 2018 se derogó la 2 del 17 y se determinó todo lo relacionado a la notificación electrónica. Es importante que tengan en cuenta que los abogados, una vez que se reciban ahora, en el 18 tuve que hacerlo yo también, después dejé de litigar entre la justicia, pero bueno, los abogados nos vimos en la obligación de registrarnos en un sistema de la página del Poder Judicial, donde se nos da una tarjeta de coordenadas, como la de los bancos, y bueno, con nuestro usuario que consiste en el quill, ingresamos a toda una plataforma de notificaciones electrónicas. Estas notificaciones electrónicas es importante porque van a ser, a partir de la entrada en vigencia de esta acordada, todas las notificaciones deben ser de manera electrónica al domicilio electrónico constituido, que se constituye en el primer momento del proceso, en la primera vez que nos presentamos en el proceso o que comparecemos al proceso, debemos fijar el domicilio electrónico. Una vez que fijamos el domicilio electrónico, todas las notificaciones van a ser por medio informático, es decir, no se imprimen en constancia papel a ese domicilio. Como les decía, la excepción es el traslado de la demanda que va al domicilio real,
o bueno, en realidad las notificaciones que sean al domicilio real podrían ser en formato papel, pero todas las otras notificaciones van a ser por esta vía digital. Bien, justamente el artículo 8 de la acordada nos determina que todas las cédulas dirigidas, que fueran dirigidas al domicilio constituido, deberán serlo al domicilio constituido de manera electrónica, y bueno, van a ir ahí. Una particularidad que tienen estas maneras de notificar, esta notificación por cédula electrónica, a diferencia de la cédula de papel, es que la parte va a recibir la notificación y va a producir efectos el primer día hábil, primer día de nota hábil, es decir, el primer día martes o viernes hábil, en caso de que algún martes o viernes sea feriado, el primer día hábil siguiente. Es decir, la notificación se realiza un lunes, el primer día hábil, el primer día por nota va a ser un martes, queda notificado el martes y empieza a correr el plazo el miércoles. Si el martes ese fuese un día inhábil, la notificación va a producir sus efectos el miércoles y va a empezar a correr el plazo a partir del jueves. Debemos recordar que tanto en la notificación por cédula, soporte papel, como la cédula electrónica, el plazo empieza a correr el día posterior a que la parte recibe esa notificación. La particularidad, les repito, en la notificación electrónica es que la notificación va a producir sus efectos el primer día martes o viernes siguiente a la resolución, o sea, si primer día martes o viernes siguiente a la recepción de esa cédula, o en caso que estos sean inhábil, el primer día hábil siguiente. Excepcionalmente mediante una resolución, podría darse el caso de que la notificación produzca los efectos el mismo día, entonces ese día que ha notificado empiezan a correr al otro día, pero esto debe estar justificado. Si la parte no fija un domicilio electrónico, bueno, será notificado en los estrados del tribunales. Una particular también que tiene, volviendo un poquito para atrás, es el que nos determina el artículo 7, que nosotros, los abogados, cuando se registran en ese sistema, queda sentado un correo electrónico. A ese correo electrónico, siempre que nos sean enviado una cédula en los procesos en los que estemos vinculados, nos va a llegar un correo electrónico, un aviso, que es meramente de cortesía de que hemos recibido una notificación. Debe dejarse especial hincapié en que este correo es meramente de cortesía y en caso de no haberlo recibido, no obstante la cédula en el sistema, si nosotros no ingresamos con nuestro usuario y no visualizamos esa cédula, por más que no la visualizemos y por más que no nos haya llegado el correo de cortesía, el aviso de cortesía, produce sus efectos. Por lo cual, valga la redundancia, es un aviso de cortesía y no infiere ningún efecto jurídico. Debemos ingresar a nuestro usuario con nuestra contraseña y ahí revisar si a diario si hemos recibido alguna cédula para no tener algún inconveniente por no contestar. Bien, respecto a las copias, el artículo 11 de esta acordada dice que bueno, deben digitalizarse, es decir, y adjuntarse en un formato PDF, pero en caso de que resulte muy engorroso o imposible, ya sea por la cantidad de copias, por el peso del archivo, por distintas circunstancias, mediante una resolución fundada se puede dejar a disposición de la parte en el juzgado esas copias. En caso de suceder esto, debe estar claro y detallado en la cédula de notificación electrónica para que la parte pueda comparecer al juzgado y retirar sus copias. Bien, ahora sí, bueno, hasta acá esto es lo respectivo a cédula electrónica. Respecto, y ahora vamos a hablar de nulidades. Iba a hablar antes, pero decidí hacerlo al final porque las cédulas electrónicas remite al artículo 149, o sea, la acordada 2, perdón,
la acordada 5 del 18 respecto a seguridad electrónica remite al artículo 149 del Código Procesal Civil y Comercial, que trata las nulidades de las notificaciones. Pues bien, el artículo 149 al respecto es muy claro, pero vamos a hacer mención simplemente a 3 requisitos. Por un lado, tenemos que estar ante una irregularidad grave. Por otro lado, esa irregularidad grave debe impedir a la parte, o sea, a la parte que se quería notificar, a la persona que se quería notificar, perdón, cumplir con el acto procesal correspondiente o que hubiese querido cumplir. Por ejemplo, sería el caso de esto que yo les hablaba anteriormente, la notificación bajo responsabilidad de parte, un error en el domicilio, que la persona no vive ahí, no reside ahí, entonces fue mal notificada. Bueno, ahí se puede pedir la nulidad porque no tuve conocimiento y una irregularidad grave de la parte actora en consignar mal el domicilio que impide que yo tome conocimiento y pueda ejercer mi derecho de defensa. Además de estos dos requisitos, hay es decir, irregularidad grave que me impida poder cumplir con el acto procesal que considere pertinente. Hay un tercer requisito, que es que yo no debo, que la parte no debe haber tenido conocimiento, o la persona notificada no debe haber tenido conocimiento de esa resolución por otro medio. Ya que si tuvo conocimiento y eso se es acreditado, no habría un agravio, simplemente no quiso cumplir con su carga procesal o el acto procesal que hubiese considerado pertinente. Por otra parte, debe quedar en claro que en el caso de la nulidad de una notificación se debe plantear por la vía incidental. Entiendo que nulidades lo van a ver más adelante en el video del profesor Alejandro Moldes, así que no vamos a hablar mucho más. Y por último, volvemos atrás. Cuando hablamos de los actos procesales de comunicación, nos referíamos a los que tienen por finalidad comunicar y a los que tienen por finalidad solicitar una solicitud. Respecto a los que tienen por finalidad una solicitud, ya sea de mandamiento, ya sea de un informe, ya sea de remitir una copia, estos actos de solicitud habíamos hablado que se veían en oficios y en exhortos. Están regulados en el artículo 131 y 132 del Código Procesal Civil y Comercial de Río Negro, y debemos dejar en claro que anteriormente se hablaba de oficio. El código de hecho lo regula como oficio a la comunicación entre los jueces, entre tribunales dentro de las provincias, y determinaba que el exhorto iba a ser para tribunales, jueces de otras jurisdicciones provinciales o jueces nacionales. No obstante esto, en el año 1980, mediante la provincia de Santa Fe y el Poder Ejecutivo Nacional, realizan un convenio al que luego adhieren las provincias y nace lo que se llama la Ley 22.172, una ley nacional a la que las provincias fueron adhiriendo. Y esta ley lo que determina es la manera de que puedan comunicarse mediante oficio los jueces de distintas jurisdicciones provinciales o jueces nacionales. La única restricción que tiene es que deben ser tienen que tener competencia en razón de la materia, o sea, la misma competencia en razón de la materia, es decir, jueces civiles con jueces civiles. En base a esta ley, la realidad es que los exhortos solamente siguen realizándose para comunicaciones con organismos extranjeros. Esta ley, la 22.172, es bastante clara en cuanto a los requisitos, por lo cual no vamos a ahondar mucho, aparte está bastante claro en el manual. Simplemente deben tener en cuenta que debe llevar la firma del juez y del secretario en todas las hojas, junto con los sellos, y además de la comunicación mediante oficios, también determina esta ley que puede realizarse la comunicación, las notificaciones pueden realizarse por este medio. Es decir, son notificaciones, ley 2212, a
personas que están en otro organismo provincial. Bueno, hasta acá es todo, espero haber sido claro. Nuevamente esta particularidad de estar hablando a la cámara le quita dinamismo y riqueza. Pero bueno, cualquier duda, comentario o lo que consideren pertinente, me quedo a disposición de ustedes. Les dejo un saludo.